estar el tema de David contra Goliat, pues, ¿ok? Realmente un joven, como dice la palabra, que era rubio, de hermoso parecer, posiblemente se veía un muchacho muy que no podía, pues, realmente enfrentar a un hombre de este tamaño, casi tres. Entonces, es interesante porque David nos da un gran ejemplo de lo que es la fe, de lo que es la confianza en Dios, pero también hay otros personajes ahí que aparecen, pues como el ejército de Israel y asimismo el rey Saúl, pues, quienes no dan un buen ejemplo, pues. Entonces recordemos que Saúl pecó contra Dios y Dios lo desechó porque él había desechado su palabra, sus instrucciones, pues. Y esto pues provocó que Dios buscara un hombre conforme al corazón de Dios, pues. Un varón conforme al corazón de Dios. Por ahí un micrófono como abierto. Entonces, cuando nosotros vemos, recordando un poco la lectura en 1 Samuel 13:14, dice, mas ahora tu reino no será duradero, le dice Samuel. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Príncipe es una palabra que también se traduce como gobernante, pues está hablando del próximo rey de Israel. ¿Ok? Ahora, estudiamos la semana pasada qué quería decir un varón conforme a su corazón. Pablo nos lo ayuda a entender en el libro de Hechos cuando habla de la voluntad de Dios. En Hechos 13, del 21 al 22, dice, luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Said, varón conforme a mi corazón. ¿Y qué significa varón conforme a mi corazón? Quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, ya nosotros hemos estudiado que David tenía un corazón dispuesto a obedecer a Dios en instrucciones. Sus pecados escandalosos, terribles, como rey, que no lo hemos analizado a profundidad aún. Sin embargo, realmente David fue un gran siervo de Dios, un hombre, un siervo fiel, un siervo que amaba a Dios, un siervo que se deleitaba en la palabra del Señor y que era obediente y además era un siervo de gran fe y otra característica de los siervos de Dios de la antigüedad y que también deberíamos tener los cristianos, era hombres y mujeres valientes. David era un hombre valiente. Cuando uno ve a Rahab, lo que hizo fue una mujer valiente. Josué fue un hombre valiente, Moisés. Y el cristiano también debe ser valiente, pues, para llevar adelante y hacer lo que Dios manda, pues. Entonces, lo que nos enseña David es un ejemplo de confianza en Dios, un ejemplo de fe, pues, y una valentía para hacer la voluntad de Dios. Otra cosa que nos muestra, pues eso, David, pues ese gran esfuerzo. Entonces, cuando uno eh, lee, por ejemplo, Hebreos 11, del 32 al 38, pues habla, inclusive nombra a David y muestra cómo ellos, estos hombres y mujeres, hicieron grandes cosas por medio de la fe. También nos muestra que muchos soportaron grandes tribulaciones por medio de la fe y muchos también sufrieron por causa de la fe, muerte, pues. ¿Ok? Entonces, otro aspecto que aprendemos del joven David, como dije, su gran fe y valentía, cualidades de hombres y mujeres que destacan en la historia bíblica. La fe de todos los siervos de Dios fieles le impulsaron a hacer grandes cosas y soportar grandes pruebas y finalmente vencerlas. ¿Ok? Entonces, la historia de David es la de un hombre de gran valentía que se incrementaba por su fe en Dios, porque el éxito de David era su dependencia de Dios, pues.
Entonces, esta historia, ¿para qué nos sirve a nosotros? De qué nos ayuda? Pues los cristianos debemos tener una fe que nos impulse a ser valientes, eso es correcto, dispuestos a hacer lo necesario por Dios, como estaba dispuesto David, y por nuestra salvación, pues. Valientes para luchar contra la carne, valientes para rechazar las estratagemas del diablo, valientes para rechazar la amistad con el mundo, para enfrentar a aquellos que nos ofenden con paciencia, para predicarle a los perdidos, pues, que a veces no hay valentía para eso. Valientes para vencer en medio de los problemas, obstáculos y enfermedades, que son algunas de las cosas que a veces le causa a los cristianos gran tropiezo, pues si muchos terminan desmayando y abandonando el camino del Señor porque no les va bien, pues. Entonces la historia de hoy es David enfrentando a Goliat, un muchacho, pues. Era un muchacho, algunos no se sabe a ciencia cierta qué edad tenía, pero algunos calculan que tenía entre 15 y 18 años, pues. Realmente era un joven, pues un muchacho impulsivo, un joven eh, con poca experiencia en la vida, pero sin embargo tenía una gran confianza en Dios y también había experimentado muchas cosas por el favor de Dios. Entonces en primera de Samuel 17, del 1 al 3 dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. ¿Ok? Entonces, aquí vemos al rey Saúl enfrentando pues otra vez al ejército invasor de los filisteos. Filisteos habían invadido parte de la tierra de Judá, pues, y ellos estaban allí para atacar a Israel, pues. Entonces, vemos que ambos ejércitos estaban enfrentados, pero a cierta distancia, pues, uno en un monte, el otro en otra montaña y el valle en el medio, pues. Pero ahí estaban preparados para la guerra, pues. Y dentro de esa preparación, pues, estaba lo que vamos a leer como el, el gigante Goliat, pues retaba al ejército de Israel, pues. Entonces sigue diciendo en 1 Samuel 17, del 4 a 7, dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, pues, un guerrero, ¿ok? El cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. La cota era algo que protegía para la espada o las flechas o algo afilado no entrara fácilmente, y era el peso de la cota de 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. O sea, realmente era un hombre imponente. ¿Ok? Aproximadamente 6 codos y un palmo era 2,90 metros. En la historia del ser humano, de lo que tiene conciencia, aparentemente no ha habido ningún hombre que haya llegado a esta estatura. Los registros modernos dicen que el hombre más alto que ha habido es de 2,72 metros. Realmente este era un hombre grande. Ahora, cuando nosotros vemos los gigantes hoy en día, son gigantes, por ejemplo, de esta estatura, pues son gigantes que tienen problemas de movilidad, son gigantes que tienen enfermedades. Cuando lo comparamos del basquetbol, pues difícilmente un gigante de basquetbol llegará a esta estatura, pues generalmente están entre los 2,10, 2,20, o sea que realmente Goliat era un verdadero gigante, pues, y fuerte, un paladín, un hombre habituado a la guerra, pues. Y entonces él salía, dice, y traía un casco con toda su armadura, y bueno, dice que su lanza era como un rodillo de telar, pues. Entonces, los filisteos habían comisionado a un gigante, ese era el propósito, para retar al ejército de Israel. ¿Y por qué lo retaba? Un hombre imponente, un hombre feroz,
con una armadura que protegía todo su cuerpo, es claro que el propósito era amedrentar, atemorizar a los hombres de Israel. Porque en una guerra, y especialmente una guerra cuerpo a cuerpo, si uno de los ejércitos ya estaba atemorizado, ya prácticamente tenían gran parte de la guerra ganada. Pues, ¿ok? Cuando invadí el temor a uno de los grupos, de los bandos, ya prácticamente el otro bando tenía la victoria casi asegurada. El gigante Goliat era casi, pues como dije, de 3 metros de altura, 2,90, 2,92. Pocos hombres conocidos en la historia han llegado cerca de esa estatura. El hombre más alto registrado en la historia humana llegó a medir 2,72 metros. Pues, si no tomamos en cuenta la Biblia, como la mayoría de la gente hace, pero nosotros sabemos que la Biblia es fidedigna, entonces realmente el verdadero registro es que Goliat ha sido uno de los hombres más grandes que tengamos conocimiento, porque siempre hubo gigantes antes en la tierra. Entonces, eh, nos dice primera de Samuel 17, el 8 al 10, perdón, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, pues. Pero reto. Ahora, ¿por qué él hacía este reto? Estaba seguro de su victoria, pues. Era un hombre habituado a la guerra, pues. Entonces dice, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Ahora, lamentablemente, el ejército de Israel no se atrevían ni a pronunciar una palabra en frente del gigante, pues. Era un guerrero entrenado para la guerra, seguramente de su juventud, como informó el mismo Saúl, valiente, feroz, posiblemente había obtenido muchas victorias por la manera como reta a Israel que le envíe cualquier guerrero de ellos. Entonces lo deducimos por la manera que sale a retar al ejército de Israel, sin respeto ni temor, no le importaba el hombre que le eligieran para enfrentarlo, tenía la confianza total, o sea, realmente era un verdadero paladín, que es lo que significa la palabra. Entonces, pero detrás de esta feroz insistencia de este gigante, el propósito eh, era asustar al ejército, quebrantar su moral, atemorizarlo de tal manera que entraran a la batalla ya con la derrota en la mente. Pues. Es una forma de comenzar a derribar los enemigos o oponentes sin enfrentarse en batalla. Ya cuando entran a la batalla, ya prácticamente ya llevan una parte perdida. Pues Israel estaba totalmente desmoralizado y lo vemos es por su reacción, por el mismo rey Saúl ante guerrero arrogante, imponente. Era un hombre formidable, soberbio y altanero también. Pues. Entonces es una táctica de Satanás también, hermanos, contra los siervos de Dios, desmoralizarlos. Siempre trata de desmoralizarnos a nosotros, pues, de derrumbar nuestra fe cuando nosotros enfrentamos gigantes formidables y peligrosos. Ahora ustedes me dirán que qué clase de gigantes enfrentamos nosotros, pues, como las enfermedades, a veces se levantan como gigantes frente a nosotros, pérdidas, escasez, pobreza, en general las tormentas de la vida, que se levantan como gigantes intimidantes en la vida del siervo de Dios y muchos han fracasado, muchos han sido derrotados por esos gigantes. Algunos los derrota fácilmente, a otros los paraliza y otros logran vencer y salir victoriosos delante de esos gigantes. Entonces, ¿qué, qué hace la diferencia cuando se presenta este tipo de gigantes en nuestra vida? Pues, la fe. Y esa fue la diferencia que hubo con David, pues, la fe, la confianza en Dios, porque no estamos solos, pues. Y eso es lo que David tenía, por eso fue el único hombre y era un muchacho que miró a Goliat de una manera diferente a todos esos hombres guerreros que estaban allí, pues. Samuel 17, el 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. O sea, es lamentable un ejército tan grande y Saúl, que fue
un rey que en principio fue muy valiente, estuviera turbado y con gran miedo. Cuando leemos otras versiones, la versión latinoamericana dice, cuando Saúl y Israel oyeron las palabras del filisteo, quedaron asustados y desmoralizados. O sea, no querían enfrentarlo, no querían ir a la guerra. Lo único era que los filisteos eran los que estaban entrando en el territorio de Israel. La Biblia de las Américas dice, cuando Saúl y todo Israel oyeron esta palabra del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Entonces, como indican las versiones, ellos estaban asustados cuando oían a Goliat, cuando veían en su tamaño, estaban desmoralizados porque ni siquiera se atrevían a, a responderle a este gigante, acobardados y con gran miedo. Y esto es algo que también le pasa a algunos cristianos cuando le vienen los problemas. Caen en la misma situación. Entonces, los filisteos y el gigante estaban logrando su propósito. Y era básicamente tener a un ejército enemigo todo atemorizado y demoralizado. Entonces, en la vida del cristiano algunas veces se levantan problemas, dificultades que son como gigantes para ellos, para todos. Pues. Los paraliza a veces, a algunos, a otros los desmoraliza, a algunos desmayan en la fe. Estos gigantes o problemas ponen a prueba nuestra fe, nuestra firmeza y confianza en Dios. Pero el ejemplo de David nos sirve a nosotros para entender que debemos tener esa misma confianza que tenía en Dios. Una confianza, hermanos, que no tenía Saúl, ni tenía el ejército de Israel, que conocían a Dios, que seguramente habían invocado a Dios para ir a la batalla. Pero como el problema es un problema de fe, no tenían la fe en el Dios de Israel, en su propio Dios. Entonces, como dije, Saúl fue un hombre valiente en sus comienzos, pero pareciera que los años le fue acobardando. Es lamentable la reacción del rey y del ejército delante de un solo hombre, por más imponente que fuera, pues. La versión de Dios habla hoy, dice, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Pues. Hermanos, el temor, el desánimo, eh, lo que hace es quitarnos fuerzas, fuerzas en el sentido de que no queremos salir adelante, no queremos enfrentar los problemas, no queremos hacer nada. Cuando las personas se caen en un desánimo extremo, entonces no quieren ni salir, no quieren bañarse, no quieren comer. Cuando las personas se moralizan totalmente ante los problemas. Entonces es claro que todos ellos, todo el pueblo, todo el ejército de Israel y el rey están poniendo su atención en Goliat. Y lo lo pequeños que ellos eran delante del gigante, pues. O sea, seguramente se veían como langostas, pues. Pero estaban perdiendo de vista que contaban con el Dios Altísimo. Estaban perdiendo su fe o su fe estaba siendo minada, porque estaban poniendo su atención en sus fuerzas y eso a veces pasa con nosotros. Y con sus propias fuerzas no podían enfrentar al gigante, pues. O sea, era un hombre formidable, pues. Por más habilidoso que fuese alguien, necesitaba el apoyo de Dios. Pues. La victoria de los filisteos parecía inminente por la falta de confianza de Israel y por apoyarse en su propia, no en el Dios Altísimo. Entonces, hay algo que la palabra nos anima y eso nos sirve a nosotros los cristianos, a que no perdamos nuestra confianza. Hebreos 10:35, no perdáis vuestra confianza que tiene gran galardón. Sigue diciendo la historia en 1 Samuel 17:16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante 40 días, hermano. Eso realmente los estaba desmoralizando poco a poco, pues. Por 40 días Goliat les amedrentó y los desmoralizó. Y esto no era nuevo en el pueblo de Israel, porque vemos cómo también se asustaron y lloraron cuando los espías le dijeron que los que habitaban en la tierra eran gigantes.
En Números 13, del 30 al 33, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, ¿sabe? Y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Ok? Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así le parecíamos a ellos. ¿Cuál era el problema de este pueblo casi 300, casi 400 años antes pues, de la historia de David pues, y Goliat? Pues seguían siendo cobardes ante los grandes, ante los gigantes, y no tenían confianza en Dios. ¿Qué hizo el pueblo cuando escuchó esa noticia que había gigantes? Número 14, 1, 2 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá que murieran. Entonces, tenían problemas con los gigantes. ¿Y quién no? Pues hermano, si uno ve un gigante que lo quiere eh, matar a uno, pues quién no tendría miedo, pero la diferencia está en la confianza que tenemos en Dios. ¿Ok? Entonces el número 40 es significativo en la narrativa bíblica. Pues. Jesús ayunó 40 días, el diablo le tentaba, Israel vagó por el desierto 40 años, en el diluvio llovió durante 40 días completos, Moisés tuvo 40 días en el monte Sinaí. Entonces, para el ejército de Israel fue una prueba, y para Saúl y para el mismo Israel, pues, que este hombre estuviese retándolo por 40 días. En 1 Samuel al 24 dice, entonces David dejó su carga en mano del que el guardaba, o sea, David fue a llevarle comida a sus hermanos, ¿ok? Él era un pastorcillo de ovejas, era un muchacho que estaba cuidando, no era un hombre de guerra, por eso se quedó cuidando las ovejas, y su padre lo envió para que le llevara alimento a sus hermanos y para saber qué estaba ocurriendo y cómo estaban ellos. Entonces, cuando David se presenta, ve lo que está pasando con Goliat. Pues. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos y si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras, y esta vez las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Ahora, hermanos, vamos a ver la gran diferencia entre un joven que tenía fe en Cristo y, y todo un ejército de hombres guerreros fuertes, adultos. No podríamos decir que fue por su impulsividad, porque era un muchacho joven, pero evidentemente tenía confianza en Dios. Entonces aparece en escena el joven David, un pastorcillo de ovejas, un muchacho rubio y hermoso, seguramente de apariencia insignificante como guerrero. Un mandadero de su padre para llevar alimentos a sus hermanos y saber de ellos. Entonces, todos los varones de Israel, guerreros, huían de él. ¿De quién? De Goliat. Y David debió haberse sorprendido por la cobardía de estos hombres de Israel. Y también debe haberse sorprendido que no le respondieran absolutamente nada. Se callaban. Y David tenía el mismo Dios que tenía este ejército, eh, Jehová de los ejércitos, dice en la Reina Valera, otros lo traducen el Señor. Pero lamentablemente David tenía una fe que no tenía estos hombres de Israel. Y es lo mismo que pasa hoy. ¿Por qué algunos logran seguir firmes en el camino del Señor a pesar de que pasan por problemas fuertes y graves? Porque tienen una fe muy fuerte. ¿Por qué otros hermanos se derrumban, fallan y a veces abandonan el camino del Señor? Porque no tienen la misma fe. Aunque creen en el Dios de Altísimo, creen en Cristo,
pero no tienen la misma certeza, confianza que tienen otros. Entonces, eso hace que la fe de algunos sea más fuerte que la de otros. El caso de David era una fe excepcional, hermanos. ¿Ok? Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios cuando David apareció? Les estaba enviando un libertador, un muchacho. O sea, realmente suena increíble, suena un ejército que estaba acostumbrado a la guerra, pues, y fue necesario que Dios le enviara un libertador, pues un muchacho. En primera de Samuel 17, el 25 al 27 dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciera el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Entonces David se interesó, pues entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo? Quitar el aprobio de Israel. ¿Ok? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió la misma palabra diciendo, así hará al hombre que le venciere. Notemos la diferencia, hermano. Esto es lo que hace la diferencia. David no se fijó en que era un gigante, ni siquiera lo llegó a nombrar en algún momento y decir, este es un gigante, no. Tampoco se fijó en que tenía una gran armadura. Tampoco notó que era un hombre de aspecto feroz. Tampoco se dio cuenta de que era un hombre valiente. No, eso no le interesó. Por el contrario, menospreció todo esto, no se fijó en eso, sino que en qué se fijó él, que era un hombre que no tenía Dios, hermano. Era un incircunciso. Eso fue todo. Y que él notó que estaba retando al ejército de Dios. O sea, él no se dio cuenta del tamaño, de la armadura, de la fuerza, de lo feroz que era este hombre. Él lo que se dio cuenta es que era alguien que no tenía Dios y él sí tenía Dios. Y eso hizo la diferencia, mis queridos hermanos. Y eso es lo que hace la diferencia en nuestra vida como cristianos. A diferencia de los hombres de guerra, este joven sabía que en un gran ejército no un hombre, sino en el Dios de Israel. Esa es la diferencia. El brazo de Dios fuerte y poderoso para ayudar a sus siervos. Nos recuerda cómo Dios derrotó a los enemigos de Israel utilizando a Gedeón y a 300 hombres solamente. ¿Y eso por qué? Porque Dios peleó en muchas oportunidades junto con su pueblo. ¿Ok? Entonces, sigue diciendo la escritura en 1 Samuel 17, del 31 al 33, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir y dijo David a Saúl, no desmayes el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Eso debería haber sido sumamente vergonzoso, que un muchacho estuviera diciendo a todo el ejército, a todo Israel que no desmayara, que él iba a pelear contra ese filisteo. Entonces Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y eres un hombre de guerra de su juventud. O sea, Saúl está menospreciando, pues. No está dándole el valor de la fe que tenía David, sino lo que estaba era fijándose en su tamaño. Vuelve otra vez el mismo problema. Dios no ve el tamaño, Dios no ve, Dios lo que ve es el corazón y la fe de la persona. ¿Ok? Entonces las palabras de David llamaron la atención en medio del ejército. Imagínense, el único que estaba diciendo que quién era este incircunciso, que quién era este hombre para que retara al ejército de Dios. Entonces, claro, pues el único hombre que hacía eso en todo el medio del campamento del ejército, pues eso corrió como la pólvora, un rumor. Primer hombre que no le tenía miedo al gigante. Y tal fue el rumor que llegó a oídos de Saúl, pues. Y con la gran confianza en Dios, anima a Saúl a que no desmayara, ni el pueblo también, pues no se desanimara, porque él enfrentaría al filisteo.
La fe de David era muy grande y estamos hablando de un joven, pero que había visto con Dios o que había visto cómo Dios le había ayudado en su vida y también conocía lo que Dios había hecho por Israel en toda su historia. O sea, David tuvo experiencias, hermano, y experiencias realmente fuertes. Ahora, Saúl no confiaba porque Saúl lo que estaba viendo era un muchacho y no pensó que él pudiera derrotar a un gigante que era un guerrero de su juventud. Entonces, como dije, el hombre no puede ver lo que Dios sí ve. Un hombre con poca fe no puede ver lo que un hombre de mucha fe sí puede ver. Por eso dice que por la fe, los antiguos miraron, pues, saludándolo de lejos, porque gente por la fe miraban por la fe, pues. Entonces, en primera de Samuel 17, del 34 al 36, David tenía plena confianza en Dios, pues no era un muchacho altanero, no era un muchacho arrogante, sino era lo que él sabía que Dios iba a hacer por medio de él. ¿Por qué? Porque tenía fe, pues, como lo había hecho cada vez que enfrentaba un oso o un león, pues. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Esto no es cualquier cosa lo que está diciendo David aquí, hermanos. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Vuelvo otra vez a repetir la condición espiritual de este hombre. Entonces, David estaba hablando de su experiencia como pastor de ovejas y de lo que Dios le había permitido lograr. Era un hombre que había enfrentado y asesinado a osos y a leones, no sabemos cuántos, ¿ok? Pero, pero la forma como él habla, hermanos, un hombre que pueda matar un león con un cuchillo, pero con una espada no es fácil, porque los leones son extremadamente fuertes y ágiles. Y que pueda matar un oso que es mucho más pesado y más grande es totalmente casi inverosímil, pues. Pero David dice que los había matado. ¿Y por qué los había matado? Porque Dios estaba con él, hermanos. Era un muchacho valiente, pero un muchacho que contaba con el favor de Dios. Entonces su credencial era impresionante realmente. Difícilmente un hombre con sus manos y con un cuchillo o espada podría derrotar a estas bestias. David era un guerrero que había matado osos y leones, pues no sabemos cuántos, ¿ok? No dice, pero él dice que echaba mano de su... ¿Qué quiere decir? Que se enfrentaba cuerpo a cuerpo con ellos. Y estamos hablando de un muchacho, ¿cuánto podría pesar David ante un león que pesa 200 y tanto de kilos, un oso que puede pesar hasta 250, 300 kilos? Entonces, ¿de dónde sacaba esa capacidad, esa fuerza ese muchacho? De su confianza en Dios. Entonces, ¿nos sirve a nosotros de ejemplo? Claro que nos sirve de ejemplo, porque nosotros tenemos al mismo Dios del cielo y ahora tenemos a Cristo intercediendo por nosotros. Claro, nosotros no vamos a ir a enfrentarnos a un león, a un oso, no vamos a estar enfrentándonos a los hombres, pero debemos tener confianza de que Dios está con nosotros y que podemos enfrentar aquellas cosas que se están levantando en nuestras vidas y que nos están causando sufrimiento, dolor, temor a veces, y que con la ayuda de Dios podemos vencerlo, sea en este mundo o si tenemos que partir, pues iremos a la vida eterna. Entonces, 1 Samuel 17:37 añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. O sea, él le da la gloria a Dios. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Entonces David da la gloria a Dios. Sus hazañas se debían a que era Dios quien estaba con él y le daba la victoria. Y Dios también le daría la victoria delante del gigante. Notemos que nunca le llamó gigante, ni dudó del resultado que iba a obtener. Porque, hermanos, la fe realmente es algo poderoso, es algo
que hace que el siervo de Dios pueda tener la valentía y, y el arrojo para hacer cosas que otros no se atreven. Los cristianos del primer siglo fueron comidos vivos por animales, pero esa es la valentía de la fe, pues. Ellos prefirieron dar su vida que abandonar a Cristo, negar su fe y echarse otra vez para atrás, pues. Entonces, la confianza de David reposaba era en Dios, no en sus fuerzas. No, si lo llevamos a nuestro tiempo, no dependía de la pensión, no dependía de lo que teníamos en el banco, no dependía de lo que teníamos tenemos en el trabajo, no depende de nuestro título. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que nuestra confianza debe estar es en Dios. Nuestra fe debe estar siempre en Dios. ¿Ok? Entonces, no es su fuerza, no es sus habilidades, no es sus recursos. Ahora David por su fe se convertiría en cazador de gigantes. Porque un hombre así, si siendo un muchacho derrotaba a un gigante, con esa misma fe iba a derrotar mucho. En primera del 39 al 40, y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. O sea, le pusieron una armadura, pero él no estaba acostumbrado a eso. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su callado en su mano, callado de un pastor, escogió 5 piedritas lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue a hacer y se fue hacia el filisteo. ¿Qué tantas cosas necesitaba David para vencer al filisteo? Lo más importante era Dios. No necesitaba muchas cosas para vencer al gigante. Ya tenía lo principal, a Dios y su fe en él. Solo le hacía falta su honda y unas pocas piedras. Tal era la confianza de este joven en Dios. Ahora la pregunta para nosotros: ¿tenemos nosotros la misma confianza y valentía que David? ¿Enfrentar los gigantes que se levantan en nuestras vidas? ¿En dónde ponemos nuestra confianza? ¿En nuestras fuerzas? ¿En los hombres? Sigue diciendo la historia en 17 del 41 al 44, dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y sus escuderos delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, lo menospreció. Claro, un muchacho joven, ¿cuántos hombres no habría matado este gigante y cuántas bestias también habría matado? Porque era muchacho y rubio, pues, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? O sea, lo que le está diciendo es, ¿crees tú que yo soy un perro para espantarme con un palo? Es como una manera de ofensa, pues. Y maldijo a David por sus dioses, y dijo luego el filisteo a David, ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a la bestia del campo. ¿Ok? Entonces en el 45, el filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, fíjense, no con mi fuerza, no con mis piedras, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Ok? Entonces, tú vienes con tus armas físicas, le está diciendo David, confiando en tu fuerza, pero yo voy contra ti confiando en la fuerza y poder de Dios, a quien tú has provocado. La historia bíblica nos enseña lo mal que le ha ido a los hombres soberbios, altaneros, como el caso de Goliat. Dios los castiga, los abate, por ejemplo, Nabucodonosor, Herodes, que fue comido por gusanos, Sennacherib, pues que Dios con un ángel mató a 185,000 hombres de su ejército y después se fue, volvió a su tierra y allí murió en manos de sus hijos. Goliat seguiría el mismo destino en manos de David por voluntad de Dios. Ahora, es increíble cómo Dios, no es increíble, la palabra tal vez no es increíble, es sorprendente, pues, cómo Dios utiliza a hombres valientes y de fe para liberar a su pueblo. David hizo la diferencia aquí en Israel en este tiempo. David solo era un instrumento en las manos de Dios, algo que nos enseña la palabra
es que Dios peleó varias batallas junto con su pueblo, dándoles la victoria, pues. Entonces, en primera de Samuel 17, el 46 al 47 dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, le dice David, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. O sea, la mortandad que iba a haber era tan grande que finalmente iban a quedar para alimento de las bestias y las aves de rapiña. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Fíjense, la gloria siempre para Dios. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza. Que Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Esa es la confianza que Él tenía. Ya la sentencia estaba dada, no solamente sobre el gigante, sino lo que estaba diciendo David es que inclusive el ejército filisteo iba a servir de alimento para las aves de rapiña y para las bestias del campo. Entonces el 48 al 51 dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir en el encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, o sea, no retrocedió. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Fíjense qué tan fácil venció David a este, a este gigante. Prácticamente no hizo ningún esfuerzo, no hizo mayor cosa, no tuvo que esquivarlo, nada de eso. Entonces, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo y tomando la espada él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Pues. Fíjense el efecto cuando se desmoraliza un ejército. Entonces, David no tenía su confianza en sí mismo. ¿Ok? Entonces, Goliat aterrorizaba a Israel. Los filisteos se aterrorizaron cuando vieron a su paladín muerto. Ellos sabían, porque ya sabían de las hazañas del Dios de Israel a través de Sansón y a través de otros hombres, inclusive a través de Saúl, cómo el Dios de Israel los derrotaba. Entonces, cuando vieron a su paladín muerto, el Dios de Israel entendieron que la victoria venía de Dios. ¿Qué hicieron? Pues precisamente todo lo contrario. Querían atemorizar al pueblo de Israel y ellos fueron los que salieron atemorizados. ¿Por mano de quién? De David, un muchacho de fe. Pues. Entonces así le dio Dios la victoria a David por su gran fe y confianza en Dios. Y por medio de la fe de este Obe y la valentía de David, el pueblo se animó, confió en Dios y Dios le dio la victoria. ¿Ok? Entonces David produjo en Israel el efecto opuesto que quería producir Goliat, que era atemorizarlo. David los animó y los llenó de valentía. Y de igual manera, los filisteos querían tener atemorizado al ejército de Israel y ellos fueron los que huyeron todos atemorizados. Entonces, para concluir, hermanos, David es un joven de gran fe en Dios y en su privilegio, lo eligió rey. A pesar de sus pecados, que los estudiaremos más adelante, David engrandeció a Israel como rey en, y en todo caso les ayudó a obtener la victoria matando al gigante. Hermano o hermana, esta pregunta es para nosotros. ¿Cuántos gigantes estamos enfrentando en este tiempo? ¿Uno, dos, más? Enfermedades, problemas económicos, problemas de diferente índole. ¿Cómo se encuentra su fe en este momento? ¿Como la de David o como la del ejército de Israel? ¿Está atemorizado, desanimado porque el gigante que enfrenta es muy grande y lo tiene atemorizado, desanimado, cabizbajo? ¿A quién se parece usted en sus fe? ¿A David, valiente y confiado en Dios, dispuesto a vencer el gigante? ¿O al ejército de Israel atemorizado y huyendo del gigante? Bueno, hermanos, que nuestro buen Dios nos bendiga y nos ayude a tener esa valentía, esa que tenía David,
y que nosotros también podamos ser siervos de Dios con una gran fe que nos permita poder salir adelante, poder hacer la voluntad de Dios y agradarle absolutamente en todo. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hermano Jaime.